Y aquí estamos nuevamente en Moderna. Vamos ahora a tener una fantástica entrevista con Arturo López Levy, experto en temas cubanos, un politólogo, profesor, polémico a veces, pero yo diría que bastante académico y muy pausado en sus análisis y por lo tanto los hace sumamente interesantes e inteligentes. Algo que es tan necesario en el tema cubano, que usualmente como que dejamos que las pasiones interrumpan los canales de comunicación. Pues en esta entrevista de 30 minutos, así que Arturo va a poder hablar todo lo que él quiera y con toda la calma del mundo, vamos a tratar de no entrar muy en lo técnico porque a veces un poco que nos pudiera aburrir hasta nosotros mismos, pero empezar con algo que ocurrió este mismo sábado, que es los trenes estos chinos que ahora se estrenaron dentro de Cuba, que vale recordar que Cuba fue uno de los primeros países, yo creo que fue el primer país de América Latina que tuvo su sistema de trenecitos, pero el hecho de que vengan de China a mí me hace pensar, bueno, en este conflicto ahora geopolítico entre lo que es China versus la administración de Trump. Ya sabemos que están las guerras estas de los tariffs y incluso muchos de los candidatos del Partido Demócrata, como lo escuchamos recientemente aquí en Miami, ellos mencionaron en los temas de izquierda de que el desempleo, el cambio climático, la salud, pero también China. O sea, ya no es solamente una preocupación de los republicanos. Entonces, Cuba, ¿dónde tú la ubicarías, Arturo, en estas dos tug of wars entre Asia y Washington, D.C.? ¿Cuál es el destino de Cuba? Es una pregunta interesante, Yadira. Para empezar, vamos a recordar la historia, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, Cuba es el primer país de América Latina que tiene una línea de tren. Hay un interesante libro del historiador cubano Oscar Zanetti que se llama Caminos para el Azúcar o Caminos del Azúcar, que cuenta esa historia de cómo surgió el ferrocarril en Cuba y fue una línea entre La Habana y Bejucal, la que empezó ese desarrollo en América Latina y que es muy importante en la historia del desarrollo del país y su lugar en la economía mundial. Es interesante lo que tú dices, de que hayan llegado ese parque, podríamos decir, de ferrocarril procedente de China. Es de esperar que Cuba busque balance en las relaciones, en sus relaciones internacionales. Hay toda una tradición, empezando por el propio José Martí, que habló de que cuando se luchaba por la independencia de Cuba, se luchaba por un equilibrio en las Américas. Los temas equilibrio, moderación, son temas muy importantes en la obra martiana, al punto que en el Manifiesto de Montecristi, él habla de la moderación probada del espíritu de Cuba. Conceptos de balance, equilibrio, moderación son centrales. Y en política exterior, esto era parte también de las grandes proyecciones de la política exterior cubana. Si hay algunas líneas de continuidad, podríamos decir, entre el movimiento independentista, las mentes más preclaras en la política exterior cubana, en la República y lo que viene después de la Revolución, es esa idea de una diversificación económica y un balance. Por ponerte un ejemplo corto y no extenderme mucho, cuando Cuba entra a la Liga de las Naciones, el venerable Cosme de la Torriente, que es un veterano de la guerra de independencia, pero también un político muy importante en el contexto de la República, él dice que Cuba lo hace entrando en la Liga de las Naciones por dos razones fundamentales. Una, para tener mayor participación en los asuntos internacionales, y segundo, para al conectarse con otras partes del mundo, prevenir la aparición de un partido en los Estados Unidos que tratara un día de controlar Cuba. Así que tener una activa relación con los países del Medio Oriente, los países del África, los países de América Latina es nuestro entorno, y el Caribe son nuestro entorno natural. Sí. Pero tener relaciones con Europa del Este, con Rusia, con Asia, es parte, yo creo, de esa proyección. Nadie debería asustarse por esto. Ahora,
Hay aquí quien se ha dado su tiro en su propio pie, que es las empresas norteamericanas que tienen en materia de ferrocarriles y en materia de transporte automotor y en muchas áreas, industrias bien competitivas. No pueden competir en Cuba, no porque Cuba lo prohíba, sino porque Estados Unidos tiene una política de bloqueo hacia Cuba que le impide que esto ocurra. Así que eso es en lo internacional. En lo interno, yo creo que cualquiera que haya viajado en Cuba, de la manera que viajan los cubanos, me refiero a empezar por los llamados almendrones en la capital del país, que son carros viejos que se mueven aunque ya han sido renovados muchos en sus motores, y lo que encuentras es la carcasa, o cuando vas entre provincias. En mi caso, yo soy de Santa Clara, y muchas veces que viajo a Cuba, viajo a mi ciudad natal, y ahí el transporte interno se mueve mucho con coches de caballo, taxis, de motores, así. Creo que tú eres de Camagüey y allá pasa algo parecido, porque también he viajado mucho hacia la zona oriental del país. Y sí, hasta camiones. Y transportando a la gente como si fuéramos papas. Así mismo. Y entonces el transporte por tren es muy utilizado en Europa, en algunas áreas de Estados Unidos, como el cinturón Acela. Y yo creo que una inversión en esa área es una inversión inteligente. ¿Hasta qué punto esto va a poder hacerse? El ferrocarril central, ¿qué problemas tiene? Hay que decirte que eso hay que mirarlo, cómo combinar, porque hay esfuerzos importantes en el tema de la renovación agrícola, reactivar la zafra azucarera, esas cosas, cómo esa renovación del ferrocarril es parte de una estrategia general. Yo creo que no está muy claro, aunque hay una serie de artículos que, como en la prensa cubana en general, han salido en un tono bastante alabatorio, pero sin lugar a dudas, un desarrollo del transporte público, apostando al ferrocarril, a una relación con China ante la carencia de una relación con Estados Unidos más viable, o incluso cuando hay una relación viable con Estados Unidos, no se debe obviar las advertencias del Gran Cosme de la Torriente en este sentido y lo que vino después. Yo creo que es muy positivo, hay que alegrarse. Claro, no, y teniendo en cuenta que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cada vez más hay una necesidad de buscar vías alternativas a este modelo que no tiene mucho futuro, de cada persona y cada individuo, los millones, andando día y noche en un solo carro, quemando tanto petróleo. Evidentemente Cuba tiene que ya saltarse ese modelo e ir al futuro, que es el destino inevitable para todos estos países desarrollados. Ahora, ese punto que dices es muy importante, porque el tema de las energías renovables es central, y los problemas que tenemos como un país insular, una isla, ante el calentamiento global. Entonces, hay toda política energética, buscar la seguridad energética del país, pero también hacerlo como parte de esfuerzos globales, implica planificar una apuesta central al transporte público. Eso. Yo he pasado tiempo en el este de Asia, y déjame decirte, hay ciertos prejuicios de país de clase media que a veces hacen difícil a países de América Latina apostar a una estrategia viable de desarrollo, como lo han hecho los países más exitosos en salir del problema de su desarrollo en países del este de Asia. Eso no cabe ninguna duda, que han habido problemas allá, pero esos países su performance, su récord económico ha sido mucho mejor que el resto de los países. Y si tú vas a un país, por ejemplo, como Vietnam o como Taiwán, donde yo viví cerca de 8 meses, hubo una apuesta al transporte público, a hacer un metro en las ciudades más importantes de Taipei y Kaohsiung, y el que quisiera tener un transporte más personal, que se mueva en pequeñas motos.
incluso en la bicicleta. Y tú te encuentras a personas que van a un meeting importante y van en un clima tropical, para no decirte que se está hablando de que están montando bicicleta en la Holanda de Europa. Sí. No, en un clima verdaderamente... sí, funcionarios que llegarán sudados a la oficina, se planifican, salen más temprano cuando el sol no está más alto, y tú ves que van o en una moto pequeña y se mueven y llegan a su trabajo. Y si no, toman taxis o toman el metro, y eso ha ayudado mucho a mover poblaciones que en esa época incluso estaban creciendo. No es el caso de Cuba, donde la población no está creciendo a esos niveles, y fueron capaces de atender esos problemas. ¿Quiere decir que Cuba lo puede hacer de la noche a la mañana? No, pero el desarrollo implica una apuesta al transporte público y también un cambio en la cultura popular. Que no se quitar el estigma. Desde La Habana tomas un tren y allá vas a moverte en transporte público o te vas a mover en taxis, en lugar de montar toda la familia en un carro, un Lada, un Moscovich, un Subaru, los carros que hay ahora, y hacer una travesía tan larga que generalmente debe costarte más. Es que habría que cambiar la cultura para que no se asocie entonces al poder, al carro individual del pincho que está establecido y todo eso. Pero regresando... Ese es un problema aparte, porque en Cuba a veces el transporte, y particularmente las personas que se mueven en el carro tradicionalmente, también lo ven como una cuestión de estatus. Estatus, sí. Obviamente, para mover a la persona de la aspiración de tener su propio carro, lo mejor es que exista un transporte público respetable, y el país no ha tenido ni buen transporte público, ni buen transporte privado, ni buen transporte público. No ofrece alternativas, exactamente. Entonces... Pero regresando a lo que estabas hablando al principio sobre ese lugar de Cuba, que me gustó tu descripción, porque yo también creo que Cuba puede ser como un actor de reconciliación, como lo demostró ahora con la situación de Colombia. Pero ya que Cuba en los últimos años no está fomentando guerrillas ni ayudando en nada, ya Cuba está muy mansita y muy correctica y se está portando bien, ahora... ¿No será que ese retroceso, ese cambio de lo que es la confrontación, la relación con Estados Unidos, será que ese cambio es lo que está detrás de la razón por la cual Trump muchas veces está dispuesto a conversar con Kim Jong-un de Norcorea, pero no lo acaba de hacer con Díaz-Canel? O sea, por un lado, sí, Cuba debería tener el papel ese de reconciliador y poder mediar entre los grandes conflictos del planeta, quizás entre China y Hong Kong y todo eso, pero... yo no veo que desde la actual administración se le esté reconociendo a Cuba ese lugar. Mira... o sea, ¿por qué Norcorea sí y Díaz-Canel no? Yo creo que en este caso es evidente una ironía, y es un problema que ilustra los dobles estándares que tiene la política de Estados Unidos. A nadie se le ocurre hablar hoy, ni siquiera al embajador Bolton, que hablaba... criticaba a la administración Obama apenas por conversar con Corea del Norte o por conversar con Irán. No se le ocurre decir de poner a Corea del Norte en la lista de países terroristas. Sin embargo, tú ya estás notando que están dándole a ese pedal algunos sectores en el Miami, digamos, más anticastrista, y también en sectores dentro de la administración. Particularmente hay que mencionar la figura de Mauricio Clavel Carone, que es el director para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional. Eso no tiene sentido, la manera en la cual no hay ninguna coherencia en la manera en que el presidente Trump maneja su discurso, ya no diría su política, su discurso en relación a Cuba y en relación a Corea del Norte. Él tiene su estilo peculiar. Eso de estar por Japón y decir estoy aquí por la zona, puedo llegar a la casa y saludarte, eso no es lo tradicional en la diplomacia norteamericana. Pero yo en lo personal creo que todo esfuerzo para la paz, para evitar una agudización de la situación en la península coreana, donde puede empezar la Tercera Guerra Mundial,
yo creo que hay que reconocer que eso es mejor que se esté hablando y que de alguna manera se le impongan ciertas restricciones a las conductas francamente erráticas, no irracionales, pero bastante erráticas del liderazgo de Pyongyang. Ahora, en el caso de Cuba, yo entiendo la lógica que tú planteas, como que parece que si te comportas mal, te tratan bien, y si te comportas bien, te tratan mal. Y como que Washington es hijo del maltrato. Si demuestras fuerza ante los bárbaros, te respetan. Pero yo no, honestamente, entiendo la lógica que tú presentas, pero no la compro. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que Cuba tiene una situación diferente ahora. Y decirte que Cuba estaba apoyando a los movimientos de izquierda armada en la región solo como respuesta a la agresividad norteamericana, yo creo que no es un hecho real. Las revoluciones tienen un impulso internacionalista. La política exterior revolucionaria siempre se debate en tanto y cuanto permanezca un régimen revolucionario en el poder, se debate en un balance entre el impulso nacionalista, que quiere decir promover su interés nacional, y el impulso internacionalista. Nunca se abandona uno o el otro, siempre en eso hay un balance. Ahora, los proyectos revolucionarios, y sobre todo a partir de su segunda, su tercera generación, tienden a ser más realistas, en el sentido de no ser guiados por el sueño de hacer un mundo seguro para la revolución, y se convierte más en la prioridad de hacer un mundo seguro para la revolución que ha ocurrido en un país en concreto, y en este caso sería el de Cuba. Y yo creo que pensar en apoyo a guerrillas en América Latina hoy, eso no tendría ninguna perspectiva. Hay países donde sí se pueden producir estallidos armados, pero en general el modo político de la región es un modo político de compromiso con jugar el juego dentro de las instituciones y procurar mantener por lo menos una semblanza de juego democrático con competencia. Hay trampas, hay condiciones iliberales en muchos de los casos, pero yo creo que eso no está disponible. Ahora, evidentemente, yo creo que la manera que tú presentaste el programa y por donde hemos ido, sí tienen conexiones. Cuba tiene razones para tener una relación cercana con otros países, con otros grandes poderes. Claro. Pero sabiendo el carácter estratégico que tiene la competencia entre grandes poderes, es lógico que, como dijo una vez el vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez a una visita de norteamericanos, en los cuales estaba el famoso académico de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, él dijo que Cuba no iría, que si mejoraban las relaciones con Estados Unidos, Cuba no sería una Juana de Arco yendo de ciudad en ciudad escuchando voces para enemistarse con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esa frase? Básicamente que Cuba, en sus relaciones con terceros poderes, ante otros problemas del mundo, no sería ciego a tratar de preservar una buena relación con Estados Unidos, y no tiene razón para andar poking in the eye o creando, uso la frase en inglés porque me viene más rápido, poniéndole el dedo en el ojo al gigante por gusto. Ahora, si el gigante se comporta de una manera agresiva, que incluso no reconoce, es una pérdida grande. Por ejemplo, que Miguel Díaz-Canel haya estado en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en que la última vez que yo chequeé queda en los Estados Unidos, y que el gobierno de Estados Unidos haya perdido la oportunidad de tener un contacto directo con la persona que va a ser el próximo líder de Cuba en general, que es ya el presidente, pero por lo que se avecina va a ser también el líder del Partido Comunista, que guste o no a los Estados Unidos,
es el partido gobernante en Cuba. Entonces, claro, y más ahora con lo que se pasó de que queda reafirmado de que Cuba tiene un modelo socialista. O sea, eso no ha cambiado. O sea, por muchas reformas económicas se sigue tratando de construir. Es un bipartidismo comunista. No en lo económico, porque en lo económico ya el modelo se está cambiando. Sí. Pero en lo político es difícil ver a corto plazo un cambio más importante. Te lo estoy diciendo de una perspectiva objetiva. Yo no soy comunista, ni te digo que esa es mi opción preferencial. Pero cualquier analista... Lo han votado, ya ellos lo tienen en sus leyes, el cuño del socialismo. Ahí está. Y entonces, la pregunta es, ¿se hizo lo correcto? ¿Se perdió una oportunidad? En mi opinión, yo creo que sí, porque hasta nada más teniendo una conversación franca, diáfana, directa, siempre hay elementos que ganar. Lamentablemente no ocurrió, pero fíjate, no ocurrió con la administración norteamericana, pero Pedro Sánchez, ¿sí?, el presidente de España, se entrevistó con Díaz-Canel en Nueva York. Mauricio Macri, el presidente de Argentina, para ponerte personas que están en diferentes posiciones, se entrevistó con Díaz-Canel en Nueva York. Los líderes chinos, rusos que estaban en la Asamblea General también se entrevistaron. Entonces, ¿cómo no? El ausente es este país donde vivimos, del cual estamos orgullosos de ser parte, es los líderes de esta administración que simplemente decidieron ignorar esa oportunidad. Lo ignoran y pretendieron seguramente darle algún tipo de desprecio diplomático, y al final del día es como la cuestión de las sanciones económicas y financieras. Estados Unidos termina automarginándose a sí mismo porque otros países, they'll step up y tomarán el lugar. Ahora, sobre las guerrillas que estamos hablando, sobre lo que es el lugar que muchas veces se le acusó a Cuba de ser la que estaba incitando la llama de la rebelión. De cierta manera pudiéramos decir que el discurso ese ha sido reciclado por Bolton cuando esta administración continúa con la cantaleta fraudulenta que Cuba tiene que retirarse de Venezuela, como si los venezolanos no tuvieran suficientes razones por sí mismos para ser rebeldes, y que se retiren del todo de Venezuela, como si Estados Unidos no fuera a renunciar a sus bases militares, por ejemplo. Que yo no tengo un problema con eso, pero esto es un mundo interconectado y yo no acabo de ver la lógica de por qué Cuba tiene que estar encerrada, y más es cuando las actuales agresiones de la administración de Trump en Cuba en concreto solo están afectando a ese emergente sector privado. Porque cuando tú ves que un cuentapropista dice a la prensa internacional que ellos han sufrido pérdidas de su económica de hasta un 80%, tú te das cuenta que hay una gran incoherencia. Este plan como que no se pensó hasta el final. Pero cuando tú escuchas que aquí se está hablando de la troika esta del mal, de la tiranía, de Venezuela, Nicaragua, Cuba y a veces Irán. La última vez que yo me recuerdo, yo era un poquito joven, pero me recuerdo que la última vez que se habló de este tipo de ejes del mal, terminamos en una guerra. O sea, ¿alguna vez has pensado que quizás Trump, en un último intento desesperado para asegurarse de la victoria del 2020, pretenda entrar en una guerra como lo hizo Bush para asegurarse de la reelección? Mira, el presidente Trump es un presidente muy peculiar. Yo te digo que fíjate, este último viernes renunció Alexander Acosta, que era el único latino que estaba en su gabinete, y él es el presidente, de los que yo me acuerdo, que yo diría que desde Reagan hasta hoy ha renovado más su gabinete. Bush, y si tú cuentas el número de cambios en el gabinete de Bush y Obama en sus primeros términos y los sumas, no llegan a los 5 miembros del gabinete de Trump que han sido renovados ya. Sí. ¿Por qué? Por el estilo. Esto yo creo que tiene que ver en parte con problemas de selección, porque hubo personas que quizás debieron haber sido analizados mejor antes de ser nombrados, y el caso de Acosta parece ser uno de ellos. Y otros casos es por el estilo del presidente. El presidente, una de las palabras que yo creo que él más ha repetido en su vida es "you are fired", estás despedido. Y entonces
él tiene su lógica también en estas cosas. Hay que decir, fíjate que él ha tenido ya 3 asesores de seguridad nacional. Yo creo que Bolton ha durado más y va a durar más. Pero el presidente es, y tú que tengo entendido que lo apoyabas en la campaña del 2020, a lo mejor lo has observado mejor, pero yo tengo la impresión de que él puede cambiar de una manera súbita muy fácilmente. Cuando sospeche quizás que algo está fracasando y se quiera lavar las manos y decir yo no era responsable de ese, que se hunda con la culpa. Eso lo hace y dice, y se va fulano. Así que si mañana Bolton llega a ser, Trump es reelegido y Bolton llega hasta el final de su segundo mandato, yo no me sorprendería. Pero si mañana el presidente algo sale mal y él despide a Bolton, tampoco me sorprendería, porque este es un presidente que parece hasta que disfruta de esa incertidumbre de no apostar con consistencia a un solo caballo, para usar una expresión de mi tierra. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que es muy difícil que él empiece una guerra antes de la elección. ¿Por qué? Porque él corrió y su base política es una base política que es adversa a la participación de Estados Unidos en los asuntos globales al costo de la sangre y el tesoro de los estadounidenses. Sí, bastante. Y es algo que uno lo nota en el heartland, en el corazón de los Estados Unidos, mucho, que son personas que verdaderamente se interesan poco por el mundo. Sí, tanto ellos, que muchos no sabrían ni localizar a Estados Unidos en el mapa. No, o viajan a Chicago, si viven en Wyoming, viajan a Denver, pero no son personas de viajar a muchos lugares, salvo quizás unas vacaciones en una playa en México, una cosa así, poco bilingüismo, multilingüismo y esas cosas, pero esa es una parte de los Estados Unidos. Estados Unidos es muchos Estados Unidos. Correcto. Y yo creo que él tiene que balancear eso. Y esa base es muy importante para él. También quiero decirte que recuerda que el busto que él puso en la oficina oval es el busto de Andrew Jackson. Correcto. Y la figura del presidente Andrew Jackson, que guía mucho su admiración y él ha jugado con eso de vez en cuando, es una figura también muy dada a resolver las cosas sin mucho respeto por el Estado de Derecho en lo interno, pero también en lo internacional. Si alguien se equivoca o pasa cualquier situación, digamos, difícil con Irán, que él vea rédito político en hacerlo, es posible que él vaya a una confrontación. Ahora, en lo personal, por ejemplo, a mí me pareció positivo que él a última hora paralizara el posible bombardeo a Irán cuando Irán derribó el dron. Lo que yo creo es que... tomó a muchos de sorpresa, eso era inesperado. Sí, claro, pero fue una cosa, lo que a él le falta es hacer la otra tarea, porque la otra tarea es realmente pensar una iniciativa de paz, no ser tan partidista cuando la emprendió con Obama con el acuerdo de Irán. Es que muchas veces ha saboteado cosas que Obama hizo que le favorecían a su partido. Y que simplemente por una línea dogmática. Y que eran positivas para el país. Y también, yo creo que en el caso latinoamericano, como Venezuela, Cuba, es muy interesante que él se dio cuenta que había gente que le estaba vendiendo un sueño. Y en ese sueño le estaban vendiendo que Maduro era una cuestión de días o horas que escogiera para qué playa de Cuba se iba a ir a vivir. Claro, el golpe fracasó. No, la realidad es que declararon la hora cero, la oposición venezolana declaró la hora cero y no a las 7 de la noche del día cero estaban diciendo ellos mismos que reconocían que el gobierno de Maduro iba a seguir en su lugar. Entonces, esto de la troika tiránica es parte de esa visión irrealista. Totalmente. De pensar que el muro de Berlín se cayó
porque Ronald Reagan se paró de frente y le dijo, Mr. Gorbachev, derribe este muro, abracadabra. No, el campo socialista, la Unión Soviética, colapsó después de múltiples políticas y de su propia dinámica, hay que decirlo. Lógico, como por ejemplo la planta de Chernóbil, o sea, muchos problemas internos. Por sus propios problemas internos. Y en el caso de Venezuela, yo creo que ambos, los partidarios del gobierno y también los opositores, sí, y la comunidad internacional, que a veces también en la prensa parece llevar esa mala imagen, dicen que Maduro prácticamente está en el poder allí porque hay dos guardaespaldas cubanos aguantándolo detrás ahí, porque es una persona de cartón que si no se hubiese caído. Mira, eso no es así. Las dinámicas venezolanas están siendo impulsadas fundamentalmente por dinámicas propias. Ni los cubanos, ni los estadounidenses, ni los rusos, ni los chinos, nadie está determinando las dinámicas venezolanas. Las dinámicas venezolanas están siendo determinadas fundamentalmente por su propia lógica. Y en este sentido, es lamentable que los actores internos no sean capaces de sentarse, dialogar, y que incluso actores externos, y allí pondría en primer lugar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que han, en lugar de buscar una salida negociada, han montado unas narrativas en las cuales o Guaidó es un golpista o Maduro es un golpista, cuando en realidad hay la mitad de Venezuela, o el 40% y el 60%, o el 30% y el 70%, pero son venezolanos y no se trata de una minoría ínfima o irrelevante. Y en lo internacional, también reconocer la fuerza que cada uno tiene. El presidente Maduro no tiene el apoyo de las 60 países que han reconocido a Guaidó. Sí. Pero Guaidó no tiene el apoyo de los 140 países que han reconocido a Maduro. Entonces, eso mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si vamos a ser objetivos, es que aquí lo que habría que hacer es promover una salida negociada, y la alternativa, ¿cuál es? El propio presidente Trump puede pensar en eso. Es mejor para los Estados Unidos, para su propia administración, una dinámica de tratar de invadir un país de más de 30 millones de personas, con una crisis migratoria ya que es acuciante. ¿Quién garantiza que esto no reviva el elemento nacionalista que ha sido afectado por el propio mal manejo del gobierno venezolano de su propia economía? Porque eso ha sido, yo creo que el gobierno venezolano ha mal manejado los momentos de altos precios del petróleo que tuvieron entre 2004, más o menos 2005 y 2012. Eso no lo hicieron de la mejor manera y lo arruinaron. Y eso el propio nacionalismo venezolano se afectó por ese mal manejo de la economía y de lo que ha venido después por parte del presidente Maduro y su falta de disposición a negociar. Pero le conviene a Estados Unidos a largo plazo invadir un país para a esa hora agitar la hoguera, echarle fuego a la hoguera del nacionalismo venezolano, con la tradición que eso tiene, porque en todas las universidades de la América Latina se aprende de Bolívar como el libertador, una figura cimera en el cultivo de la identidad latinoamericana. Y en todas esas universidades se aprende que la doctrina Monroe fue un desastre para América Latina, esa misma que el presidente y el secretario de Estado Tillerson y ahora Bolton ha hablado como con mucho orgullo que esa sigue siendo la visión hacia América Latina. Es que desconocen la realidad. Uno se preocupa porque estas personas que están a cargo del destino de millones de personas que pueden afectar tantas vidas, me preocupa que no hayan estudiado ni los errores del pasado y que simplemente están viviendo en una ilusión que niega la realidad. Claro, viven en su propio universo. Y eso no es bueno, vivir en un universo propio separado de la realidad puede hacerle mucho daño a otras personas, pero no es bueno para los mismos actores que viven en esa nube de Valencia. Claro. Arturo, hemos tenido una conversación súper profunda sobre muchos temas abarcadores,
pero de cierta manera, si lo analizas, todo realmente sí tiene que ver con Cuba. Ahora, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, incluso algunos minuticos quizás no sean transmitidos por la radio, pero estarán disponibles en la internet esos minutos extra, valiosos, porque no he querido en ningún momento interrumpir el fluido del pensamiento. Así que muchas gracias, Arturo. Esto sin duda es una cosa que tiene que repetirse, porque no se resume en una entrevista solamente. Esto es andante y quedan muchos temas por hablar, pero eso es bueno, así lo dejamos al público deseando más. Así que Un gusto. Muchas gracias, Arturo. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ahora hemos finalizado esta entrevista. Como había dicho, fue una conversación muy grata, inteligente, que provoca el pensamiento, lo que ha sido más larga de la intención. Moderna va a necesitar 1 hora entonces para este tipo de conversación, pero sin dudas este tipo de tópicos serán disecados en los próximos episodios en buena presencia de Arturo, si él está disponible. Y espero que disfruten esta producción inédita de Moderna, traído para cubanos, de cubanos. Chao, los quiero.